En este video, vamos a desglosar los asesinatos de la cabaña Keddie. La mañana del 12 de abril de 1981, una niña de 14 años llamada Sheila Sharp entró en la cabaña de su familia en Keddie, California, y encontró una escena de completo horror. Su madre, Sue Sharp, de 36 años, su hermano John, de 15 años, y su amigo Dana Wingate, de 17 años, yacían muertos en el suelo de la sala. Los tres habían sido atados con cables eléctricos y cinta médica. Habían sido apuñalados, golpeados con martillos y estrangulados. Pero esa ni siquiera fue la peor parte. Tina, la hermana de 12 años de Sheila, había desaparecido. Sus restos no serían encontrados hasta 3 años después, descubiertos a 47 kilómetros de distancia en el bosque. 4 personas fueron asesinadas esa noche en la cabaña 28, y más de 40 años después, nadie ha sido arrestado por estos asesinatos. Descripción contextual: Keddie era un pueblo pequeño en el norte de California, escondido en las montañas de Sierra Nevada. Solía ser un lugar de vacaciones popular con un complejo turístico que las familias visitaban durante el verano. Pero para 1981 el complejo había caído en desgracia. Las cabañas que una vez albergaron a felices veraneantes ahora se alquilaban como viviendas de bajo costo. Era el tipo de lugar donde todos se conocían, donde la gente no cerraba sus puertas con llave y donde se suponía que nada malo debía pasar. Sue Sharp se había mudado a Keddie en 1979 con sus 5 hijos. Ella huía de un matrimonio abusivo en Connecticut. Su esposo James Sharp había sido violento con ella e incluso había abusado de sus hijas. Sue quería un nuevo comienzo, un lugar seguro donde pudiera criar a sus hijos en paz. Primero encontró una caravana, luego logró trasladar a su familia a la cabaña 28 en el Keddie Resort en el otoño de 1980. Era una pequeña cabaña de 4 habitaciones, pero era más grande que el tráiler y le daba más espacio a la familia. Sue tenía 36 años, era madre soltera y hacía lo que podía. Tenía 5 hijos que cuidar. John tenía 15 años, era el hijo mayor. Sheila tenía 14 años, era responsable y madura para su edad. Tina tenía 12 años, llena de vida y energía. Rick tenía 10 años y el pequeño Greg solo 5. Sue trabajaba a tiempo parcial en el Quincy Elks Lodge y tomaba clases de mecanografía, tratando de construir una vida mejor para sus hijos. Era amigable, se llevaba bien con todos en la pequeña comunidad e incluso enseñaba en la escuela dominical de la iglesia local. La cabaña en la que vivían había sido la casa del sheriff anterior antes de que ellos se mudaran, lo que hacía que Sue se sintiera segura. El lugar tenía un sótano sin terminar donde John tenía su habitación. La sala era pequeña y había un par de dormitorios arriba. No era lujoso, pero era mi hogar. Sue lo decoró para las próximas fiestas, poniendo un árbol de Navidad, aunque la Navidad aún estaba a meses de distancia. Ella intentaba que el lugar se sintiera cálido y amoroso para sus hijos. Sus vecinos eran la familia Sebold en la cabaña 27, justo al lado. Los Sebold tenían hijos de la misma edad que los niños Sharp y todos se hicieron amigos. Al otro lado, cruzando una estrecha carretera llamada Spanish Oaks Lane, estaba la cabaña 26. Ahí es donde vivía la familia Smart. Martin Smart, conocido como Marty, vivía allí con su esposa Marilyn y los 2 hijos de ella, incluido Justin, de 12 años. Marty era un veterano de Vietnam que trabajaba como cocinero en el bar local. Tenía un amigo alojado con ellos en ese momento, un tipo llamado Severin John Bubaide, a quien apodaban Bo. Bo era un ex convicto con supuestos vínculos con el crimen organizado en Chicago. La comunidad parecía pacífica en la superficie, pero había tensiones latentes debajo. Marty Smart era conocido por tener un temperamento violento. Su matrimonio se estaba desmoronando. Algunas personas en el pueblo pensaron que Sue Sharp había estado aconsejando a MSO, Marilyn Smart, sobre dejar a su marido maltratador. Otros susurraban que Sue y Marty podrían haber estado teniendo una aventura. Los chismes del pueblo estaban por todas partes, pero nadie pensó que conducirían a un asesinato. El sábado 11 de abril de 1981 comenzó como un día de primavera normal.
Sue Sharp pasó la mañana con su hija Sheila y su hijo Greg en la casa de sus amigos, la familia Mix. Alrededor de las 11:30 de la mañana condujeron a recoger a Rick, quien estaba en las pruebas de béisbol en el pueblo cercano de Quincy. En el camino se encontraron con John y su amigo Dana Wingate, quienes hacían autostop de Quincy de regreso a Keddie. Sue los llevó a casa, dejándolos alrededor de la 1 de la tarde. Un par de horas más tarde, alrededor de las 3:30 de la tarde, John y Dana hicieron autostop de regreso a Quincy. Algunos testigos los vieron en el centro. Podrían haber estado yendo a una fiesta o visitando amigos. Nadie sabe con certeza qué hicieron esa tarde, pero lo que sí sabemos es que regresaron a la cabaña 28 en algún momento entre las 10 de la noche y la 1 de la mañana de esa noche. Esa noche, Sheila hizo planes para pasar la noche con su amiga en la cabaña de la familia Siebold de al lado. Ella salió de su casa alrededor de las 8 de la noche. Tina también había estado en casa de los Siebold's, viendo la televisión. Alrededor de las 9:30 de la noche preguntó qué hora era, y luego regresó a su casa en la cabaña 28. Esa noche, en la cabaña Sharp se encontraban Sue, Tina de 12 años, Rick de 10 años, Greg de 5 años, y su vecino Justin Smart, quien se había quedado a dormir para pasar el rato con Rick y Greg. Los tres niños vieron Love Boat en la tele con Sue antes de irse a la cama. Sobre las 10 de la noche, durmieron en un pequeño dormitorio en la parte trasera de la cabaña. Sue subió a su habitación. Todo parecía normal. Todo parecía seguro, pero no lo fue. Mientras tanto, al otro lado, en la cabina 26, algo extraño estaba sucediendo. Marty Smart y su amigo Bob Ubede decidieron salir a tomar algo esa noche. Primero pasaron por la cabaña de Sue para invitarla a unírseles, pero ella dijo que no porque tenía a los niños pequeños en la casa que cuidar. Así que Marty, Bo y la esposa de Marty, Marilyn, se dirigieron al bar donde trabajaba Marty, un lugar llamado el Bar de la Puerta Trasera. Aquí es donde las cosas se ponen raras. Varias personas en el bar esa noche dijeron que Marty y Bo estaban actuando de forma extraña. Aparecieron con trajes de 3 piezas y gafas de sol por la noche. Era un bar local informal donde la gente vestía jeans y camisetas. Los dos hombres estaban completamente sobrevestidos y parecían intentar llamar la atención. Solo se quedaron un rato antes de decir que la música estaba demasiado alta. Salieron del bar, dejaron a Marilyn en casa y luego Marty llamó al bar para quejarse de la música. Después de eso, él y Bo regresaron al bar para tomar una última copa. Los testigos recuerdan que estaban allí, pero nadie puede decir con certeza a qué hora se fueron o a dónde fueron después. Algunas personas creen que fueron al bar para crear una coartada, asegurándose de ser vistos en público. Otros piensan que se cambiaron de ropa, cometieron los asesinatos y luego se volvieron a poner los trajes antes de regresar al bar. La cronología es confusa, y eso es probablemente exactamente lo que los asesinos querían. En algún momento de la noche o madrugada, alguien entró en la cabaña 28. La puerta principal no estaba cerrada con llave. No había señales de entrada forzada. Quienquiera que haya entrado, o tocó y se le permitió el acceso, o entró sigilosamente mientras todos dormían. Lo que sucedió dentro de la cabaña 28 esa noche fue uno de los crímenes más brutales en la historia de California. El ataque fue salvaje, frenético y no mostró piedad. Sue Sharp fue probablemente la primera en ser atacada. Fue encontrada en la sala, cerca del sofá, recostada de lado. Estaba desnuda de cintura para abajo, aunque la policía no encontró pruebas de agresión sexual. Su boca había sido amordazada con una bandana azul y su propia ropa interior, sujetada con cinta médica. Sus manos y pies estaban atados con cables eléctricos. Había sido apuñalada repetidamente en el pecho y el cuello con un cuchillo de carne. También había sido golpeada en la cabeza con la culata de una pistola de balines. Le habían cortado la garganta. Sue se defendió con fuerza. Tenía heridas defensivas en las manos y brazos, pero no pudo vencer a sus atacantes. Cuando John y Dana llegaron a casa, probablemente alrededor de la medianoche o más tarde, se encontraron con una pesadilla. El cuerpo de John fue encontrado más cerca de la puerta principal, boca arriba. Sus manos estaban cubiertas de sangre y atadas con cinta médica. Sus tobillos estaban atados con un cable eléctrico,
Le habían cortado la garganta tan profundamente que casi lo decapitan. Había sido apuñalado varias veces y su cabeza había sido golpeada repetidamente con un martillo. La fuerza de los golpes fue tan extrema que su cráneo se fracturó. Dana Wingate fue encontrada junto a John. Estaba acostado boca abajo con la cabeza gravemente herida, apoyada en un cojín del sofá. Sus tobillos estaban atados con un cable eléctrico que lo conectaba a John. Estaban literalmente atados por los tobillos. Dana había sido golpeada con un martillo. Las heridas en su cabeza eran enormes. También había sido estrangulado manualmente hasta la muerte, asfixiado con las manos desnudas de alguien. Antes de morir por estrangulamiento, él luchó con fuerza. Las armas utilizadas en el ataque fueron encontradas en la escena. Había un martillo de uña cubierto de sangre. Había un cuchillo de carne que se había doblado en un ángulo de 30 grados por la fuerza de la puñalada. También se encontró un segundo cuchillo de carnicero. Todas las armas salieron de la cabina, excepto el martillo, que era de Marty Smart. Más tarde, afirmaría que había desaparecido de su casa. Una pistola de aire comprimido que pertenecía a la familia Sharp había sido utilizada como arma contundente. Había sangre por todas partes, en las paredes, en el techo, en los muebles, en los picaportes, en los escalones traseros. Había tanta sangre que los investigadores supieron que los cuerpos habían sido movidos después de la muerte. Los asesinos habían reordenado a las víctimas, arrastrándolas por la pequeña sala de estar, dejando manchas de sangre por todas partes. Pero lo más inquietante de la escena del crimen era quién no estaba allí. Tina Sharp, de 12 años, estaba desaparecida. Su dormitorio mostraba signos de salpicaduras de sangre. Su cama tenía gotas de sangre, pero Tina ya no estaba. Bajo hipnosis, el joven Justin Smart describiría más tarde haber visto a uno de los atacantes arrastrar a Tina por la puerta trasera mientras ella pedía ayuda a gritos. En el dormitorio de atrás, a solo 10 pies de donde ocurrieron estos asesinatos, 3 niños pequeños permanecieron vivos e ilesos. Rick Sharp, de 10 años, Greg Sharp, de 5 años, y Justin Smart, de 12 años. Más tarde afirmarían que durmieron durante todo el ataque, sin escuchar nada. Pero ¿cómo podría ser eso posible? El ataque fue violento, ruidoso y duró un tiempo. Las víctimas habrían gritado, habría habido sonidos de golpes mientras la gente era lanzada y los muebles eran derribados. La idea de que 3 niños pudieran dormir durante esto les pareció imposible a los investigadores cuando fueron interrogados. La historia de Justin seguía cambiando. Al principio dijo que durmió durante todo. Luego dijo que había soñado con los asesinatos. Finalmente, bajo hipnosis, dijo que se despertó, fue a la puerta del dormitorio y vio a 2 hombres en la sala de estar con Sue. Observó cómo John y Dana llegaban a casa y se enzarzaban en una pelea con estos hombres. Vio a un hombre golpear a Dana con un martillo. Vio cómo Tina era arrastrada por la puerta trasera, pidiendo ayuda a gritos. Luego se escondió detrás de la puerta, aterrorizado. Justin describió a los 2 hombres en detalle. Uno tenía bigote y pelo corto, el otro estaba bien afeitado y tenía el pelo más largo. Ambos usaban gafas, ambos vestían chaquetas y pantalones vaqueros. Uno tenía un martillo en una mano y una navaja de bolsillo en la otra. Estas descripciones se utilizaron para crear retratos robot. Pero, curiosamente, los bocetos fueron dibujados por un artista aficionado amigo del sheriff, no por un dibujante forense capacitado del FBI. Esto planteó preguntas más tarde sobre la seriedad con la que se estaba tomando la investigación. El ataque mostró signos de planificación. Los asesinos trajeron consigo cinta médica. Trajeron al menos un martillo. Llevaban guantes porque, a pesar de toda la violencia, no se encontraron huellas dactilares claras de los asesinos. Parecían conocer la distribución de la cabina. Sabían en qué dormitorio dormían los niños y los dejaron solos. Esto no fue un allanamiento al azar que salió mal. Esto fue intencionado. Esto fue personal. Los investigadores creían que había al menos 2 atacantes, quizás más. La violencia fue demasiada para que una sola persona la llevara a cabo mientras controlaba a varias víctimas. Algunos expertos creen que hasta 6 personas podrían haber estado involucradas si se cuenta quienes ayudaron a deshacerse de la evidencia y el cuerpo de Tina.
Las armas homicidas fueron dejadas deliberadamente esparcidas en una pequeña mesa cerca de la cocina, casi como si estuvieran siendo exhibidas. Los cables eléctricos y la cinta médica utilizados para atar a las víctimas fueron aplicados cuidadosamente. Toda la escena sugería asesinos confiados, que se tomaron su tiempo, que no estaban preocupados por ser atrapados. A la mañana siguiente, domingo 12 de abril de 1981, Sheila Sharp se despertó en la cabaña de los Sebold. Necesitaba ir a casa a cambiarse para la iglesia. Ella recorrió la corta distancia hasta la cabaña 28, probablemente esperando que su familia se estuviera preparando para el día. En cambio, abrió la puerta principal y se encontró con un olor terrible y una imagen que la perseguiría el resto de su vida. Sheila gritó. Volvió corriendo a casa de los Sebold, histérica, apenas pudiendo hablar. Jamie Sebold, el hijo mayor, regresó a la cabaña con Sheila. Él vio los cuerpos. También se dio cuenta de que todavía había 3 niños en el dormitorio trasero. Correcto. En lugar de hacerlos pasar por la sala y ver lo que Sheila había visto, Jamie ayudó a Rick, Greg y Justin a salir por la ventana del dormitorio. Pasaron varias horas hasta que alguien se dio cuenta de que Tina había desaparecido. Con todo el caos y el horror de la escena del crimen, los investigadores se centraron en los 3 cuerpos que podían ver. Justin seguía intentando decirles que Tina no estaba allí, pero en la confusión nadie escuchó al principio. Una vez que finalmente se dieron cuenta de que faltaba una niña de 12 años, el pánico se apoderó de ellos. Se llamó al FBI porque Tina era una niña que podría haber sido secuestrada. Los equipos de búsqueda rastrearon los bosques alrededor de Keddie. Voluntarios de la comunidad se unieron a la búsqueda. Todos temían lo peor, que Tina hubiera sido secuestrada con fines sexuales y estuviera retenida en algún lugar sufriendo. Los días pasaron sin rastro de ella. Los agentes de la oficina del sheriff del condado de Plumas llegaron y comenzaron a procesar la escena del crimen. Pero desde el principio hubo problemas. La escena del crimen no fue debidamente asegurada. Los vecinos pasaron. Jamie Sebold admitió que subió por las escaleras traseras y entró en la cabina para comprobar si había alguien más con vida, contaminando potencialmente la evidencia. La cabina debería haber sido sellada inmediatamente, pero no lo fue. El sheriff Doug Thomas se puso en contacto con el Departamento de Justicia de California en Sacramento y pidió ayuda. Pero en lugar de enviar detectives de homicidios, el Departamento de Justicia envió a 2 agentes especiales de su unidad de crimen organizado, Harry Bradley y Pat Cream. Esto fue extraño. ¿Por qué se enviaría a investigadores de crimen organizado a encargarse de lo que parecía un brutal asesinato doméstico? Algunos creen que es porque uno de los principales sospechosos, Bob Ubade, tenía conexiones con la mafia de Chicago y el Departamento de Justicia lo estaba protegiendo. La investigación se centró rápidamente en 2 hombres, Marty Smart y Bob Ubade. Marty era el vecino a quien se le había perdido el martillo. Él era el que había estado en el bar esa noche actuando de forma extraña. Él era aquel cuyo matrimonio se estaba desmoronando, posiblemente porque Sue Sharp estaba animando a su esposa a dejarlo. Y Bo era su amigo, un ex convicto con un pasado violento y conexiones con la mafia. Pero a pesar de ser los sospechosos obvios, a Marty y Bo se les hicieron pruebas de polígrafo, las cuales supuestamente pasaron. El sheriff Thomas, quien aparentemente era buen amigo de Marty, pareció satisfecho con esto. A los 2 hombres se les permitió salir de Keddie poco después de los asesinatos. Se mudaron a Oregón juntos, y la investigación se estancó. La comunidad estaba aterrorizada. Si los asesinatos pudieron ocurrirle a la familia Sharp, podrían ocurrirle a cualquiera. La gente empezó a cerrar sus puertas con llave por primera vez. Los padres mantuvieron a sus hijos adentro. Los vecinos se miraron con recelo. El pacífico pueblo de montaña había sido destrozado por la violencia y nadie se sentía seguro ya. Las noticias de los asesinatos se extendieron más allá de Keddie. La brutal naturaleza del crimen, el niño desaparecido y la total falta de respuestas captaron la atención de los medios. La historia apareció en periódicos de California y más allá. Todos querían saber quién podría hacer algo tan horrible. Durante las semanas y meses siguientes, los investigadores entrevistaron a más de 600 personas. Casi todos en el pequeño pueblo fueron interrogados. El exmarido de Sue James fue investigado a fondo, pero tenía una coartada sólida. Él estaba en otro estado en ese momento.
La esposa de Marty, Marilyn, fue interrogada exhaustivamente. Ella les dijo a los investigadores que Marty había sido abusivo, tenía un temperamento violento y que ella creía que él estaba involucrado. Pero también dijo que estaba dormida cuando ocurrieron los asesinatos y que no vio ni escuchó nada. Surgieron varios otros sospechosos. Se habló de una furgoneta verde vista aparcada fuera de la cabaña 28 sobre las 9 de la noche. Algunos testigos informaron haber visto un Datsun marrón con una llanta pinchada en la zona, pero ninguna de estas pistas llegó a nada concreto. Cada pista parecía llevar a un callejón sin salida. A medida que las semanas se convirtieron en meses, la esperanza de encontrar a Tina con vida se desvaneció. La mayoría de la gente creía que la habían matado la misma noche que a su madre y a sus hermanos, y que su cuerpo había sido escondido en algún lugar. ¿Pero dónde? Búsquedas masivas en el bosque circundante no encontraron nada. La familia Sharp fue enterrada, aunque la tumba de Tina permaneció vacía, esperando su regreso. Sheila y sus hermanos sobrevivientes, Rick y Greg, tuvieron que intentar reconstruir sus vidas destrozadas. Ahora eran huérfanos, su familia destruida en una noche de violencia inenarrable. Sheila, en particular, estaba traumatizada, ya que había sido ella quien descubrió los cuerpos. Ella se negó a someterse a hipnosis como Justin, diciendo que quería recordar los momentos felices con su familia, no centrarse en el horror. Durante 3 años, Tina Sharp permaneció desaparecida. Su caso aparecía regularmente en el periódico local, el Feather River Bulletin. Su familia nunca dejó de buscar respuestas. Y luego, el 22 de abril de 1984, Ekur de Dagnon. Exactamente 3 años después de que las primeras noticias sobre su desaparición aparecieran en el periódico, alguien hizo un descubrimiento que volvería a poner el caso en el punto de mira. Un hombre llamado Ronald Pedrini estaba recogiendo botellas y latas para reciclar en los bosques cerca de Feather Falls, en el vecino condado de Butte. Esto fue a unas 60 millas de Keddie, cerca de un lugar llamado Campamento 18. Mientras caminaba por el bosque, pisó algo duro. Mirando hacia abajo, vio lo que parecía ser un hueso. En realidad, era parte de un cráneo humano. La policía fue llamada al lugar. Encontraron la porción del cráneo y parte de la mandíbula. Cerca había una manta de niño, una chaqueta de nylon azul, unos vaqueros Levi's con un bolsillo trasero roto y un dispensador de esparadrapo vacío. Al principio, los investigadores pensaron que los restos podrían ser de un nativo americano de décadas anteriores. No lo relacionaron inmediatamente con Tina Sharp, pero entonces algo extraño sucedió. Poco después de que se anunciara el descubrimiento en las noticias, la oficina del sheriff del condado de Butte recibió una llamada telefónica anónima. La persona que llamó dijo: estaba viendo las noticias y hablaban de la chica encontrada en Feather Falls. Me preguntaba si pensaste en el asesinato de Keddie, en el condado de Plumas, hace un par de años, donde una niña de 12 años nunca fue encontrada. El que llamaba lo sabía. De alguna manera, esta persona sabía que los restos pertenecían a Tina antes de que se confirmara oficialmente. La llamada llegó en el 3er aniversario de los asesinatos, el 22 de abril de 1984. Esto no podía ser una coincidencia. Las pruebas forenses confirmaron lo que el que llamó había dicho. Los restos eran, en efecto, los de Tina Sharp. Los registros dentales coincidieron. Debido al estado de los restos y la descomposición, los investigadores creyeron que Tina había sido asesinada la misma noche que su familia, o poco después de que su cuerpo fuera llevado a este lugar remoto y dejado allí expuesto a la intemperie durante 3 años. Pero aquí es donde las cosas se ponen aún más raras. Esa llamada telefónica nunca fue investigada correctamente. La grabación de la llamada se guardó en una caja de pruebas y en esencia se olvidó. No fue hasta 2013, casi 30 años después, que un agente que revisaba pruebas antiguas encontró la grabación al fondo de una caja. La voz de esa cinta pertenecía a alguien que tenía conocimiento interno de lo que le pasó a Tina Sharp. Esa persona nunca ha sido identificada. En los años que siguieron a los asesinatos, Marty Smart se mudó a Reno, Nevada. Mientras estuvo allí, visitó regularmente a un consejero en el hospital de la Administración de Veteranos, alegando sufrir de TPP por su tiempo en Vietnam. Durante una de estas sesiones en mayo de 1981, solo semanas después de los asesinatos,
Marty supuestamente confesó. Según el consejero, Marty dijo: «Yo maté a la mujer y a su hija, pero no tuve nada que ver con los niños». Afirmó que Tina fue asesinada para evitar que lo identificara porque ella había presenciado todo. El consejero informó de esta confesión al Departamento de Justicia de California, pero increíblemente fue desestimada como rumor y nunca se investigó adecuadamente. ¿Cómo pudo ignorarse una confesión de asesinato? Antes de irse de Keddie, Marty también le escribió una carta a su esposa, Marilyn. En ella dijo: «He pagado el precio de tu amor, y ahora que lo he comprado con la vida de 4 personas, me dices que lo nuestro ha terminado». Genial. ¿Qué más quieres? Esta carta fue recogida como evidencia, pero de alguna manera fue pasada por alto en la investigación inicial. Estuvo en el expediente durante años, nunca fue examinado o utilizado correctamente. La investigación estuvo plagada de problemas desde el principio. La evidencia fue mal manejada, la escena del crimen fue contaminada, no se hizo un seguimiento adecuado de los clientes potenciales, el uso de un dibujante aficionado en lugar de profesionales capacitados del FBI generó dudas. El hecho de que se enviara a investigadores de crimen organizado en lugar de detectives de homicidios pareció sospechoso, y la estrecha amistad entre el sheriff Thomas y el sospechoso Marty Smart creó un claro conflicto de intereses. Con el paso de los años, Marty Smart y Bo Buveday vivieron libres. Marty finalmente se volvió a casar y se mudó a diferentes ciudades. Bo fue a Chicago, donde más tarde fue atrapado realizando estafas que implicaban robar dinero a agentes de policía. Ambos hombres vivieron vidas normales mientras la familia Sharp permanecía muerta y la justicia sin cumplirse. En 1988, Bo Buveday falleció. En 2000 Marty Smart falleció. Los 2 principales sospechosos ya se habían ido, nunca habiendo sido acusado de nada. Parecía que los asesinatos de la cabaña de Keddie quedarían sin resolver para siempre. En 2004, la cabaña 28 fue demolida. El lugar se había convertido en una oscura atracción turística, con gente curiosa deteniéndose constantemente. Los ocupas también se habían instalado. En ocasiones, se tomó la decisión de derribarlo, borrando la ubicación física donde había ocurrido el horror. Pero los recuerdos y las preguntas sin respuesta permanecieron. Luego, en 2008, se emitió un documental sobre el caso. Marilyn Smart, la exesposa de Marty, apareció en él e hizo una declaración impactante. Ella dijo que creía que su exmarido y Bo Buveday eran los responsables de los asesinatos. Incluso afirmó haber encontrado la chaqueta ensangrentada de Tina en su sótano después de los asesinatos y la entregó a la policía. Aunque no hay constancia de que esto ocurriera, en 2013 todo cambió. El caso fue reabierto oficialmente. El sheriff Greg Hagwood, quien era un joven de 16 años que vivía en Keddie en el momento de los asesinatos, y que de hecho había conocido a la familia Sharp, decidió que era hora de echar otro vistazo. Trajo al investigador especial Mike Gamberg, quien había sido ayudante del sheriff en la zona en 1981, pero el sheriff Thomas lo había mantenido alejado de la investigación. Gamberg y Hagwood empezaron completamente de cero. Revisaron cada prueba, cada declaración, cada pista. Lo que encontraron los dejó en shock. Nunca se habían analizado pruebas cruciales. Se habían ignorado deliberadamente pistas importantes. La investigación había sido chapucera a todos los niveles, y sospechaban que podría haber sido intencional. Una tapadera para proteger a Marty y a Bo. En 2016, Gamberg hizo un descubrimiento importante. Usando un detector de metales, buscó en un estanque cerca de donde había estado la cabaña 28. En el fondo del estanque, encontró un martillo. Coincidía perfectamente con la descripción del martillo que Marty Smart afirmó que había desaparecido de su casa. El martillo mostraba signos de óxido, pero debajo, los investigadores esperaban encontrar evidencia de ADN que finalmente pudiera resolver el caso. Luego, en la sala de pruebas, Gamberg encontró el sobre que contenía la cinta de la llamada telefónica anónima de 1980 y 4 sobre los restos de Tina. También encontró la carta que Marty le había escrito a Marilyn, confesando esencialmente los asesinatos. Esas pruebas cruciales habían estado allí todo el tiempo, nunca investigadas adecuadamente. Lo más importante es que, en 2018,
Gamberg anunció que el ADN recuperado de un trozo de cinta médica encontrado en la escena del crimen coincidía con un sospechoso vivo conocido. No quiso decir quién era esta persona, pero dejó claro que sabían la identidad de la persona y dónde encontrarla. Esta fue la primera prueba forense sólida que vinculaba a alguien específico con el crimen. Gamberg y Agwood creen que hasta 6 personas estuvieron involucradas en los asesinatos o el encubrimiento del COVID. Creen que varias personas ayudaron a deshacerse del cuerpo de Tina. Creen que la persona que llamó anónimamente fue uno de estos cómplices. Y están convencidos de que al menos algunas de estas personas siguen vivas. Los investigadores han sido criticados por no realizar arrestos, a pesar de afirmar que saben quién lo hizo, pero explican que saber y probar son dos cosas diferentes. Necesitan pruebas que sean válidas en un tribunal. Están construyendo un caso cuidadosamente, esperando que alguien finalmente rompa su silencio. Han hecho llamamientos públicos, pidiendo a cualquiera con información que se presente. En los últimos años, los avances en la tecnología del ADN les han dado nuevas esperanzas. La cinta médica, las armas, la ropa de Tina, todo está siendo reexaminado con técnicas modernas que no existían en 1980 y para el análisis de voz. Se está utilizando tecnología en esa llamada telefónica anónima, tratando de identificar a la persona que llama. Sheila Sharp, ahora abuela, ha vivido con el trauma de aquella mañana durante más de 40 años. Ella ha expresado abiertamente su creencia de que hubo un encubrimiento. Ella cree que se permitió escapar a los sospechosos deliberadamente. Está frustrada porque su familia nunca ha recibido justicia. Rick y Greg, los 2 chicos que sobrevivieron, también han tenido dificultades con las secuelas. Greg ha dicho que la vida cambió por completo esa noche, que la inocencia de la niñez le fue arrebatada. Los asesinatos en la cabaña de Keddie se han convertido en uno de los casos sin resolver más infames de California. Han aparecido en numerosos programas, podcasts y documentales de crímenes reales. Detectives aficionados en Internet han creado sitios web dedicados a resolver el caso. Abundan las teorías sobre lo que realmente sucedió y por qué se manejó mal la investigación. Algunas teorías sugieren que los asesinatos estaban relacionados con el tráfico de drogas en la zona. Otros señalan las conexiones de Bob Ubaide con el crimen organizado y sugieren que la mafia estuvo involucrada de alguna manera. Algunos creen que hubo un triángulo amoroso entre Sue, Marty y Marilyn que llevó al asesinato. La teoría más aceptada es que Marty Smart estaba enojado con Sue por interferir en su matrimonio y reclutó a Bo para que lo ayudara a silenciarla permanentemente. Lo que hace que este caso sea tan frustrante es que los investigadores creen saber lo que pasó. Creen que Marty y Bo, posiblemente con ayuda de otros, entraron a la cabaña 28 esa noche con la intención de matar a Sue Sharp. Cuando John y Dana llegaron a casa inesperadamente, ellos también tuvieron que ser asesinados. Como testigo, Tina vio lo que pasó, y tuvieron que llevársela y matarla para que no hablara. Los 3 chicos más jóvenes se salvaron porque Justin era el hijastro de Marty. Y matar a niños que conoces personalmente es un límite que ni los asesinos a veces cruzan. La planificación muestra premeditación, la creación de una coartada en el bar, el transporte de armas y cinta médica, el uso de guantes, el desecho del cuerpo de Tina lejos de la escena. No fue un crimen pasional. Esto fue un asesinato calculado, pero sin sospechosos vivos. ¿Quién puede ser procesado? ¿Cómo se ve la justicia? Gamberg ha dicho que espera una confesión en el hecho de muerte de uno de los cómplices aún vivos. Agwood ha dicho que aceptaría cualquier información en este momento, sin importar cómo llegue. Han ofrecido inmunidad a cualquiera que testifique sobre lo sucedido. El impacto en la comunidad de Keddie nunca se ha curado del todo. El pequeño pueblo se hizo conocido por los asesinatos en lugar de por la belleza de sus montañas. Los valores de las propiedades cayeron. La gente se mudó. Quienes se quedaron nunca olvidaron la sensación de miedo que los invadió en 1981. Aún ahora, la gente que vive en la zona habla de los asesinatos de Keddie como un momento decisivo en la historia de su pueblo. El caso también expuso grandes fallas en cómo las fuerzas del orden rurales manejaban investigaciones complejas a principios de los años 80. La falta de capacitación adecuada, el nepotismo, la corrupción, el mal manejo de la evidencia, todo ello contribuyó a que 4 asesinatos quedaran sin resolver. Es un caso de estudio de lo que no se debe hacer durante una investigación de homicidio.
Para la comunidad del crimen real, los asesinatos de la cabaña Keddy siguen siendo fascinantes por todas las preguntas sin respuesta. ¿Por qué dejaron vivos a los 3 jóvenes cuando todos los demás fueron asesinados? ¿Cómo pudieron realmente dormir durante el ataque? ¿O estaban despiertos y demasiado aterrorizados para salir? ¿Quién hizo esa llamada anónima sobre los restos de Tina? ¿Cómo supo esa persona dónde estaba su cuerpo? ¿Quién ayudó a deshacerse del cuerpo? Y lo que es más importante, ¿por qué no se ha arrestado a nadie cuando los investigadores afirman tener pruebas de ADN que apuntan a un sospechoso vivo? El caso permanece oficialmente abierto y sin resolver. La oficina del sheriff del condado de Plumas sigue aceptando pistas. Se ofrece una recompensa de $5,000 por información que conduzca a un arresto. La tecnología de reconocimiento de voz y el análisis de ADN continúan sobre la evidencia. Aún queda la esperanza de que algún día alguien hable. Marty Smart y Bob Bobbitt están muertos y enterrados, habiendo escapado de la justicia, si es que eran los asesinos. Pero si los investigadores tienen razón en que los cómplices siguen vivos, entonces todavía hay una oportunidad para obtener respuestas. Todavía hay una posibilidad de que Sheila, Rick y Greg finalmente sepan con certeza qué les pasó a su familia esa noche. Los asesinatos de la cabaña Keddy se erigen como uno de los crímenes más brutales y desconcertantes en la historia de Estados Unidos. 4 personas inocentes fueron masacradas en su propia casa. Una madre que solo intentaba construir una vida mejor para sus hijos. Un adolescente que estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Una amiga de 17 años que estaba de visita, y una niña de 12 años que fue sacada de su casa y asesinada para silenciarla. Más de 40 años han pasado desde aquella terrible noche. La cabaña 28 ya no existe, fue derribada y no se construyó nada en su lugar. Pero los recuerdos permanecen, el dolor permanece, las preguntas permanecen, y en algún lugar, la gente que sabe lo que realmente pasó guarda sus secretos, viviendo con el conocimiento de lo que han hecho o ayudado a encubrir. El caso persigue a todo el que lo conoce. La brutalidad es difícil de comprender. Los fallos de la investigación son indignantes. El hecho de que siga sin resolverse se siente como una continuación de la injusticia que comenzó el 11 de abril de 1981. Sue Sharp, Joan Sharp, Tina Sharp y Dana Wingate merecen justicia. Su familia merece respuestas. Y quizás, solo quizás, con presión continua y tecnología moderna, finalmente consigan ambas cosas. Por ahora, los asesinatos de la cabaña Keddy siguen siendo uno de los casos sin resolver más antiguos de California, resueltos en la mente de los investigadores que creen saber exactamente quién lo hizo, pero oficialmente sin resolver porque las pruebas no han sido suficientes para realizar arrestos que conduzcan a condenas. Es una situación exasperante que deja a todos preguntándose, ¿habrá justicia alguna vez para la familia Sharp? ¿O este caso permanecerá para siempre en las sombras, un capítulo oscuro en la historia de California que nunca tendrá una página final? El 12 de abril de 1981, Sheila Sharp, de 14 años, regresó a la cabaña 28 en Katy, California, y descubrió una escena horrible. Su madre Sue Sharp, de 36 años, su hermano John, de 15, y el amigo de Dana Wingate, de 17, habían sido brutalmente asesinados, apuñalado, golpeado con martillos y estrangulado. Los 3 estaban atados con cables eléctricos y cinta médica. Su hermana de 12 años, Tina, había desaparecido. 3 niños más pequeños, Rick, de 10 años, Greg, de 5, y su vecino Justin Smart, de 12, fueron encontrados ilesos en un dormitorio trasero. Afirmando que durmieron durante el ataque, Justin dio más tarde versiones contradictorias, y finalmente describió bajo hipnosis haber visto a 2 hombres atacar a las víctimas y arrastrar a Tina por la puerta trasera. 3 años después, el 22 de abril de 1984, el cráneo de Tina fue encontrado a 47 kilómetros de distancia, cerca de Feather Falls, y una llamada anónima identificó de inmediato los restos como los de Tina. Antes de la confirmación oficial, la identidad de la persona que llamó sigue siendo desconocida. Los principales sospechosos son Martin Smart, padrastro y vecino de Justin, y su amigo John Bob Ubede.
Smart supuestamente confesó: maté a la mujer y a su hija, pero no tuve nada que ver con los niños. También le escribió una carta a su esposa: he pagado el precio de tu amor y ahora lo he comprado con la vida de 4 personas. Sin embargo, la confesión fue desestimada por ser de oídas. En 2016, se encontró en un estanque un martillo que coincidía con el martillo desaparecido de Smart. El ADN de la cinta de la escena del crimen coincidió con un sospechoso vivo en 2018. Tanto Smart, fallecido en 2000, como Bubaide, fallecido en 1988, escapó de la justicia. Los investigadores creen saber quién lo hizo, pero carecen de pruebas para el enjuiciamiento. El caso sigue oficialmente sin resolver después de más de 40 años, plagado de pruebas mal manejadas, supuestos encubrimientos y preguntas sin respuesta sobre por qué 3 niños se salvaron mientras otros 4 fueron asesinados. Si te gustó el video, asegúrate de suscribirte y te veré en el próximo video.